bona tarda. Molt benvingudes i benvinguts al Palau Macaya de la Fundació La Caixa. Deixeu-me començar amb una salutació especial amb els nostres convidats. Us els presento el senyor José Antonio Alonso, catedràtic d'Economia Aplicada de la Complutense de Madrid. Al mig, Miss Penelope Hawkins, que és cap de la branca de Deute i Finances per al Desenvolupament de la Divisió de Globalització i Estratègies de Desenvolupament de la UNCTAD. I la senyora Ana Ayuso, del CIDOB, que ella ha conceptualitzat, que és una coordinadora de recerca i investigació, evidentment, que és ella qui, juntament amb el senyor Pol Morillas, aquí des d'aquí avui, que és el director del CIDOB, que no ens pot acompanyar per un compromís, i des d'aquí una salutació. Han organitzat aquest cicle de 4 sessions que tot just avui comença. Aquest cicle de reforma de l'arquitectura financera internacional i els reptes del desenvolupament sostenible. Per què fem aquest cicle aquí al Palau Macaya? Més enllà que, com sabeu, aquí al Macaya sempre dialoguem sobre reptes socials i sobretot els temes de geopolítica o de cooperació internacional, de tant en tant els toquem, tot una mica va venir ja fa mesos perquè enguany, no sé si alguns suposo que ho sabeu, d'altres no ho sé, del 30 de juny al 3 de juliol les Nacions Unides organitzen a Sevilla la 4a conferència internacional sobre el finançament pel desenvolupament. I l'objectiu, i des de Barcelona vam pensar, dic, bueno, nosaltres, això és Sevilla, això és Barcelona, però vam pensar des del Palau Macaya que era interessant que la gent que estem aquí, que potser no tots anirem a Sevilla, una mica entendre què vol dir aquest objectiu de finançar el desenvolupament. Quin mandat hi ha? És a dir, l'objectiu que des de Nacions Unides es plantegen a Sevilla és assolir pactes mundials. És molt ambiciós. No sé com, ja sabeu que aquestes conferències, els objectius són molt ambiciosos, després la realitat és la que és. Però l'objectiu és assolir pactes mundials per reformar aquesta arquitectura del finançament. És a dir, com molts de vosaltres sabeu, molts països que estan en vies de desenvolupament, bona part dels diners que reben l'han de retornar i sobretot van pels interessos del deute. I per tant el que arriba a terreny, com dirien els companys que es dediquen a cooperació, és poc. Tot això, evidentment, des de la direcció de Nacions Unides, des del seu secretari general i el seu staff, ja fa a la conferència prèvia vam pensar, doncs, escolta, això ho hem de reformar i a partir d'aquí s'organitza aquesta conferència. Per tant, a partir d'aquell moment, i parlant amb en Pol Morillas i amb la Ana Ayuso, els vam demanar com podem reflexionar i com ens podeu donar idees sobre cap a on va el món en aquest sentit. Per això s'ha organitzat aquest cicle, que comença avui, que avui parlarem de l'ordre financer internacional, és a dir, com es pot reformar. Dimarts vinent, tot el cicle passarà en dimarts, per tant és fàcil de recordar. Dimarts de la tarda, a les 18:30, sou convidats i convidades a venir aquí. Dimarts vinent, dia 20, parlarem de fiscalitat internacional i la pregunta que ens fem és si podem tenir impostos globals. A finals de maig parlarem de canvi climàtic, que és qui financiarà aquesta mitigació i l'adaptació. I per últim, i el 3 de juny, cloem amb una pregunta també que diem el futur de l'ajuda al desenvolupament, per què encara és necessària. Res més, amb molt de gust inauguro aquest cicle. Jo, abans d'acabar, deixeu-me donar les gràcies de nou a l'Ana Ayuso, perquè has fet la conceptualització tot plegat, i també a la meva companya, la Gemma López, que deu estar allà al fons de la sala, suposo, perquè ha ajudat a la producció, i és a l'equip del Palau Macaya, perquè ha ajudat a la producció del mateix. Moltes gràcies i passo la paraula a l'Ana Ayuso, com vulguis. Doncs moltes gràcies per la presentació i sobretot per haver-nos convidat a organitzar aquest cicle. És un tema que nosaltres tractem des de fa molts anys, els temes de desenvolupament i finançament del desenvolupament, però aquest any, evidentment, com que es fa la conferència, que és la 4a conferència sobre finançament del desenvolupament, doncs té especial importància. És un tema que està a l'agenda i que s'està discutint, que s'està negociant ara mateix. Passaré al castellà perquè entre els ponents serà en castellà i anglès, perquè si no dificulta la traducció, però per suposat que es poden fer després, quan entrem al diàleg, es pot fer en tots els idiomes que en català. Bueno, pues como nos decía en la presentación, estamos en un momento
de negociaciones, pero un momento también especialmente crítico. Estas negociaciones se hacen en un contexto que quizás no era el que se esperaba hace unos años, ¿no? Así como en la conferencia anterior, la tercera, en Addis Abeba, hace 10 años, habían, digamos, como un momento de consensos, ¿no? Que se aprobó la Agenda 2030, que es la Agenda de Desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y digamos que había un contexto mucho más favorable, ¿no? a llegar a acuerdos entre los diferentes países. En estos momentos estamos en un contexto muy diferente, en un contexto en el que, por una parte, por efecto de las crisis sobrepuestas que hemos tenido en los últimos años, la crisis financiera del 2008 que siguió a la crisis después del COVID y la crisis climática que la tenemos ya para quedarse, ¿no? Pues es un momento en el que, por una parte, hay más necesidad que nunca de plantearse cómo se va a financiar, teniendo en cuenta que la Agenda 2030 entra en los últimos 5 años, ¿no? Y que estamos muy lejos de conseguir los objetivos y que, de hecho, hay la propia Naciones Unidas reconoce que hay una brecha muy grande entre lo que se necesita para alcanzar esos objetivos y lo que se dispone. De hecho, se estima que se necesitarían 4 billones de dólares anuales más de lo que tenemos para hacer frente, para realmente avanzar en esa Agenda 2030 de manera efectiva. Bueno, pues en estos momentos tenemos esta conferencia, ¿no? Que es un momento muy necesario, pero un momento también complicado, ¿no? Un momento en el que se critica a Naciones Unidas, en el que el multilateralismo está en crisis, en el que Estados Unidos, que era el que había sostenido un 25% de las Naciones Unidas, pues se está retirando, que ha cortado su ayuda oficial para el desarrollo. De momento no sabemos si la va a retomar o no la va a retomar, pero de momento está paralizada. Bueno, pues en estos momentos estamos con estas negociaciones en las que se plantean cómo vamos a reconducir esta situación para conseguir avanzar en la agenda de desarrollo. Pues aquí lo que queremos es plantear en esta primera sesión introductoria es cuál es el estado de la cuestión. ¿Qué son estas negociaciones? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las posiciones de cada uno? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuáles son las posiciones de los diferentes estados, ¿no? Y cuáles son las demandas? Como decía, esa sesión es introductoria, por lo tanto será más genérica. Luego las siguientes pues entramos en temas más concretos, como decía, la financiación, la fiscalidad internacional, ¿no? Después cómo financiaremos el cambio climático, que es uno de los grandes retos, ¿no? Cómo vamos a financiar ese cambio climático, tanto en la mitigación, es decir, que no avance el calentamiento, como en cómo nos adaptaremos a lo que ya tenemos encima, ¿no? Y finalmente la última sesión será sobre el futuro de la ayuda al desarrollo. Como decía, estamos hablando de un momento en que se están retirando las ayudas, que está en crisis todo el sistema, pues hasta qué punto estamos hablando de un cambio de paradigma, ¿no? En las relaciones norte-sur. Bueno, pues hoy, para empezar, para esta sesión introductoria, tenemos 2 ponentes que ya nos han presentado, pero son ponentes de lujo, ya se lo puedo decir, 2 personas que llevan mucho tiempo trabajando en estas cuestiones. José Antonio Alonso, además, ha participado en un grupo de expertos, ¿no? Que hizo unas aportaciones previas al primer borrador que se hizo para las negociaciones que están liderando los 2 países facilitadores. Y Penélope Hawkins, ella trabaja en la UNCTAD, que es una organización, la Organización de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, que es una organización que realmente se dedica precisamente a asesorar a los países en desarrollo para poder beneficiarse del comercio internacional y de acceder a la financiación internacional, ¿no? Por tanto, son 2 expertos que nos van a dar 2 visiones, no solamente teóricas, sino también prácticas, ¿no? de haber trabajado en esos temas. Y voy a empezar por orden alfabético, por José Antonio Alonso. ¿Por quién empiezo? Bueno, pues voy a empezar por orden alfabético, por José Antonio Alonso. Y a él le voy a pedir que nos haga precisamente eso, cuáles son las principales características de esta conferencia, qué es lo que se está discutiendo, cuáles son las prioridades o los planteamientos, pero también
¿Cómo se diferencia esta conferencia de las previas que se hicieron? Es decir, ¿qué es lo que ha variado la posición entre los países del norte y los países del sur? Si hay esas brechas, si hay ¿qué dirías que son los elementos determinantes de estas negociaciones? Bueno, pues muchas gracias. Gracias por la invitación y poder compartir esta sesión con todos ustedes. Esto del orden alfabético me pasaba igual en el colegio. Siempre me tocaba a mí el primero salir. A mí también. Bueno, en fin. Para caracterizar esta cuarta conferencia, tomando como referencia las tres anteriores, yo creo que hay dos características que son muy fáciles de ver que diferencian esta convocatoria sobre todo de la primera y tercera conferencia. Y es que, mientras que la primera y tercera conferencia, que fueron las que se celebraron en Monterrey y en Addis Abeba, venían asociadas a una nueva agenda, en realidad esta conferencia no trata de respaldar financieramente una nueva agenda, sino corregir la senda en la que estamos respecto a la agenda que ya habíamos aprobado y que claramente está extraviada esa senda. Este rasgo parece un poco, en fin, inocuo, pero no lo es. Realmente cuando se crea una agenda hay un momento político de esfuerzo detrás que facilita los acuerdos en el ámbito financiero. Este no es el caso. Y también es importante señalar que tanto la conferencia de Monterrey como la conferencia de Addis Abeba se produjeron en un momento de cierta optimismo económico y político internacional. Y este no es el caso. No es el caso de esta conferencia, ni tampoco es el caso de la conferencia que se celebró en Doha, que fue la menos ambiciosa de todas las conferencias. Y lo fue porque se celebró en 2008, la agenda era una agenda heredada y además estábamos a las puertas ya iniciando la crisis financiera, ¿no?, de ese periodo. Entonces, digamos que tenemos un primer panorama no muy entusiasmante, con estos rasgos que acabo de señalar, al que se le une un factor que todos ustedes tienen en la cabeza y a que Ana se ha referido de una manera muy clara. En estos momentos se está produciendo un fenómeno que yo creo que no tiene precedentes en el último periodo histórico de pilares del sistema de cooperación internacional retirándose o cuestionando o impugnando los acuerdos internacionales, los mecanismos de cooperación, las instituciones que regulan y que articulan esos acuerdos internacionales. Ana se refirió a Estados Unidos y, desde luego, Estados Unidos es quizá el más importante, pero no es el único, ¿no? Hay muchos países, un grupo amplio de países de distinto tono político que son refractarios a la cooperación, a los valores de la cooperación internacional para resolver los problemas colectivos. Eso hace más difícil la gestión de la Conferencia de Financiación al Desarrollo. Ahora, mi opinión es que el resto de países no puede quedarse de brazos cruzados, viendo esto como una calamidad, ¿no? Y, por tanto, pues bueno, vamos a acomodar a la baja las expectativas. Yo creo que ese no es el camino. El camino es reivindicar antes lo decía también Ana, reivindicar la cooperación internacional como una necesidad que es hoy más imperiosa que nunca para resolver problemas compartidos, que cada vez lo son más compartidos y requieren más de la acción conjunta de todos para ser resueltos. Por lo tanto, digamos que el mundo actual, con lo que se ha avanzado en la interdependencia entre países, no requiere menos cooperación y acuerdo, sino requiere más cooperación y más acuerdo. Y la impugnación de las reglas, el ir al régimen de la fuerza o de la imposición, es el peor camino para resolver los problemas colectivos. Y yo creo que los países que creen en esto, que yo creo que son muchos, deben de hacer gala de que tienen la razón. No sé hasta dónde lograrán traducir esa razón en acuerdos ambiciosos, pero tienen la razón y tienen la oportunidad para hacerlo. Antes Ana comentaba que, efectivamente, si nos ponemos a ver qué necesitaríamos para que los ODS, la Agenda 2030, se cumpliese,
pues las estimaciones son muy, digamos, no son muy precisas, ¿no? Abren horquillas muy amplias de necesidades financieras, pero están en esos 2,7 a 4 trillion dólares, que es nuestros 2,7 a 4 billones de dólares, ¿no? en términos de nuestros billones, por decirlo así. Movilizar esa cantidad es ambicioso, requiere poner en tensión todas las energías y todas las fuentes posibles de recursos financieros. Y en esto, esta conferencia hereda algo que yo creo que fue un gran acierto de la primera de todas, que fue la de Monterrey, que es la de adoptar una visión comprensiva, es decir, integradora de la totalidad de las fuentes de financiación del desarrollo. Había el riesgo, ustedes se lo pueden imaginar, de que cuando se celebraba la primera conferencia se tratase de reducir la conferencia de financiación del desarrollo a la ayuda internacional, por decirlo así, o a la financiación oficial concesional. Y en Monterrey ese estrechamiento de la agenda se venció y se dijo, no, para que haya desarrollo necesitamos fuentes públicas y privadas, concesionales y no concesionales, procedentes de las inversiones, del comercio, de la ayuda, del funcionamiento de los mecanismos de la banca multilateral, etcétera, etcétera. Entonces, esta conferencia hereda, como las tres anteriores, esta visión comprensiva y creo que es muy acertado. Pero tiene antes les he comentado desventajas. Le voy a comentar una ventaja de esta conferencia y quizá termino ya con un par de apuntes más. La ventaja que yo veo en esta conferencia es que entre la conferencia de Addis Abeba y la actual conferencia ha habido mecanismos de coordinación internacional, y estoy pensando fundamentalmente en el G20, que han avanzado mucho la tarea. Por ejemplo, en el ámbito de la modernización de la banca multilateral de desarrollo. Eso no existió en las conferencias anteriores. Ahora hay muchos acuerdos que son limitados, tienen defectos en el ámbito de la deuda, en el ámbito de la cooperación fiscal, en el ámbito también de la ayuda internacional. Hay avances que no son perfectos, muchos de ellos han sido promovidos por mecanismos de cooperación internacional que no son Naciones Unidas, que no son tan incluyentes como Naciones Unidas. El G20 es un organismo, digamos, informal de coordinación de los principales países por su peso económico, pero no es un organismo representativo, ¿no? Pero aún así ha hecho una gran labor en algunos ámbitos de empujar acuerdos de los que podemos partir en estos momentos, ¿no? Y ya decía dos apuntes importantes para esta conferencia. Yo creo que en esta conferencia, para mí por lo menos, es importante mantener una doble dualidad en la mirada. Por una parte, se tendría que conseguir en Sevilla que se lograsen acuerdos operacionalizables, acuerdos pragmáticos que se pudieran poner en marcha inmediatamente. Los cofacilitadores, en la discusión que tuvimos la comisión de expertos a la que yo pertenecía con los cofacilitadores de la conferencia, ellos nos insistían en esta idea, que yo estoy de acuerdo, pero añado otra idea importante. Creo que además de buscar acuerdos que sean inmediatamente trasladables a la práctica, es importante también poner mecanismos de medio y largo plazo que fundamentalmente afectan a las estructuras de gobernanza del sistema internacional, que no se van a resolver en Sevilla, pero que es importante que estén en la agenda para que en el momento que sea adecuado pueda avanzarse en ellos. Es decir, que hay que tener una doble mirada de corto plazo con cosas pragmáticas, pero también de largo plazo poniendo en marcha cambios en la estructura de gobernanza del sistema de financiación internacional al desarrollo. Y creo que también hay una segunda doble mirada, y es que no tendríamos solo que analizar en esto nos lo insistió, en la comisión que yo estaba Stiglitz, y Stiglitz, que no lo presento porque entiendo que todo el mundo lo sitúa, quien es catedrático de Economía de la Columbia y economista jefe del Banco Mundial durante mucho tiempo, y premio Nobel de Economía por lo demás. Y él nos insistía mucho, yo creo que con mucha razón, y es bueno hacer caso a los premios Nobel, por lo menos a este, y yo le hago caso a él, que es
la idea de que no basta con tomar acuerdos para captar fuentes de financiación para los países, para avanzar en el desarrollo sostenible, sino de que también hay que cambiar mecanismos que detraen recursos de los países y los inutilizan para su desarrollo. Es decir, hay que empujar los flujos buenos y paralizar, por decirlo así, los flujos malos que detraen capacidad transformadora de los países. Estoy pensando, por ejemplo, en el tratamiento de la deuda externa o la ausencia de cooperación fiscal internacional, que le hace perder a los países muchos recursos que podrían poner al servicio del desarrollo de sus propios pueblos. Por lo tanto, tan importante es captar nuevos recursos como evitar que pierdan recursos los países. Yo me quedaría aquí. Muchas gracias, José Antonio. Pues vamos a darle la palabra ahora a Penélope. Como decíamos, la UNCTAD es una organización que se dedica justamente, digamos, a tratar de conseguir, digamos, que el acceso a los recursos de los países en desarrollo por las dos partes, tanto por el comercio como por la financiación internacional. ¿Cómo ha estado implicada la UNCTAD en estas negociaciones? ¿Cómo entra esto en su trabajo? Y creo que están liderando un grupo de expertos, ¿no?, sobre reducción del gap financiero, justamente esto que estábamos hablando. ¿Qué se está haciendo y qué se está avanzando en este sentido? Moltíssimes gràcies. És meravellós, és una meravellosa oportunitat per mi estar aquí i parlar-vos en aquest auditori tan bonic i amb un company de taula tan maco. Molt bé, gràcies per haver-me convidat. Potser jo podria remetre'm uns quants passos enrere. Quan pensem en el finançament per al desenvolupament, el que intentem fer és quines avingudes, quins itineraris existeixen perquè els països passin d'on es troben per assolir nivells de desenvolupament que sovint a les Nacions Unides anomenem els Objectius de Desenvolupament Sostenible, els famosos ODS. Molt bé, la manera en què l'agenda tan ben descrita pel senyor Alonso cobreix 7 àrees. I diu, hem de pensar en el que està succeint amb la mobilització de recursos domèstics, és a dir, augmentar la fiscalitat. I per a molts països en vies de desenvolupament, a menys que estiguin creixent, aquesta mobilització de recursos domèstics senzillament significa, doncs, austeritat fiscal. Punt i sense acabat. És a dir, la mobilització de recursos domèstics són importants, però els països necessiten creixement per no carregar sobre les seves espatlles una càrrega excessiva. Després, el comerç. Per què mirem el comerç? De què tracta el comerç? Quan analitzem el comerç, doncs per la major part dels països en vies de desenvolupament, la manera en què poden accedir al deute és a través de mitjans externs. I això significa que doncs, això ho fan en dòlars, i l'única manera de trobar dòlars per pagar el deute és venent exportacions. Per tant, l'àrea de comerç és importantíssima. Us donaré un exemple, només de la història, de manera que podeu pensar en com això ens afecta. El 1953 hi havia una cosa anomenada l'Acord de Londres. L'Acord de Londres va ser els aliats, les potències aliades es van reunir per debatre com tractar amb la reparació d'Alemanya, les reparacions d'Alemanya. Recordeu que això va ser després de 2 guerres mundials. La Primera Guerra Mundial, els aliats volien que Alemanya els restituís moltes coses. Després de la Segona Guerra Mundial van perdre una altra generació d'homes i dones. Els alemanys van pensar, molt bé, pensem en això amb una ment ben clara. La primera cosa que van fer és perdonar a Alemanya el 51% del seu deute. I la segona cosa que van dir és, molt bé, exigirem que ens paguem les despeses, però mai no us exigirem que pagueu més del 5% de les vostres exportacions. De fet, mai no va assolir el 5%, però aquest era el límit. I, evidentment, amb això volien dir que per tal d'obtenir aquest reemborsament havien de comprar les exportacions d'Alemanya. I com que es van comprometre a comprar les exportacions d'Alemanya, Alemanya va entrar en un camí de creixement. I és per això que l'any 1954 tot tractava sobre el comerç. Aleshores, també s'havia de pensar en el deute, perquè clarament
hi havia un problema doncs, de fluxes. Tens deute, un deute històric, pot ser un deute molt car, pot ser un deute de divises, pot ser un moment en el que el yield o l'espread per a aquest país era molt gran, és a dir, els costos del risc, i també una manera de tractar els riscos i, diguem, l'estoc. I el finançament per al desenvolupament ha de trobar itineraris, de manera que els països puguin passar de finançar per al desenvolupament, que normalment és exterior, en el cas de països d'ingressos baixos, a doncs, trobar un finançament dels països en vies de desenvolupament. De passar del finançament per als països en vies de desenvolupament a un finançament dels països en vies de desenvolupament, on tenen els seus propis recursos que asseguren aquest camí cap al creixement. Això és el primer que volia dir. També ens has preguntat, Anna, sobre les circumstàncies sota les quals ens trobem actualment, tot intentant coordinar algun camí de futur pels països. A veure, jo penso que el més important amb el que hem estat batallant és aquesta exposició de països que ha succeït a la darrera dècada aproximadament. Segurament heu tots i totes sentit parlar del programa del deute per als països més pobres per obtenir algun tipus d'alliberament del deute. Això va començar als anys 90, però començar a partir dels anys 2000. Gran part del deute oficial de molts països va ser perdonada. Però, com a conseqüència, els països que van perdonar el deute van deixar de donar préstecs als països pobres. I amb el que vam acabar és que aquests països encara necessiten desenvolupar-se, perquè no s'estan desenvolupant. Encara demanem que s'assoleixin les ODS. I per fer això, què han de fer? Anar al mercat privat. I el cost del deute ha crescut dramàticament en la darrera dècada. Aleshores, mentre que alguns països han augmentat el seu deute, el cost del deute ha crescut exponencialment. De manera que ens trobem en una situació on hi ha països com els de l'Àfrica subsahariana, països com les petites illes-estat. En allà, la càrrega de les exportacions per pagar el seu deute ja és superior al 20%. És a dir, 4 vegades el que van considerar raonable per a Alemanya després de la Segona Guerra Mundial. Per tant, hem estat pensant en com podem abordar, com podem aproximar-nos a aquest problema. I una de les coses que el secretari general de les Nacions Unides ha proposat és identificar a un grup d'experts perquè analitzi quines són les accions pràctiques possibles que podrien dur-se a terme a partir del dia en què comenci la conferència del finançament per al desenvolupament. Què succeirà el dia després? I nosaltres hem pensat en un sistema on es puguin identificar solucions pràctiques. El problema és que hi ha moltíssimes solucions pràctiques possibles. Hem analitzat 136 de les mateixes, 136 possibilitats que tècnicament són factibles. El problema és que no són totes políticament factibles, i l'Anna ho ha esmentat. Com vivim en una època extraordinària, inèdita, on no tenim una cohesió política i multilateral. I el que ens ha dividit és que hi ha un nord i un sud. I encara que sabem, evidentment, a través de la premsa, i això ha estat molt problemàtica, tota la feina que ha fet els Estats Units per soscavar moltes parts del sistema internacional, el que hem vist és que molts països s'havien quedat a l'ombra. És a dir, que els països no diuen no, això no és correcte, això no està bé, hem de corregir-vos. Tothom està dient, ostres, potser ens mantindrem calladets a veure que tot mirant de no enfadar els Estats Units. És a dir, que alguns països diuen estem bé i ens cuidarem de nosaltres mateixos. Hi ha un conjunt de països que diuen veritablement no sabem com funcionarà el futur i necessitem més assistència i més suport.
El que voldríem dir a les Nacions Unides és com podríem desenvolupar una narrativa, un relat i un món polític que digui, d'acord, aquests països avançats en el passat estaven sotsdesenvolupats i ara estan desenvolupats gràcies a programes com el Pla Marshall i d'altres. Ara són països desenvolupats. Els països en vies de desenvolupament diuen necessitem més assistència i més suport. I si ambdós ens poguéssim concentrar en un futur i dir, molt bé, treballem plegats, potser aleshores tindrem una mica d'esperança pel futur. Molt bé, gràcies. Penélope. Tenía una pregunta, pero quizás la voy a reconducir un poco hacia esta parte de la deuda, ¿no? Tú has dicho que ya tenemos cosas avanzadas, ¿no? Que llevamos años que sí se han ido, que en el fondo no eran no eran reformas realmente estructurales, sino reformas que daban respuesta a problemas inmediatos. O sea, ha sido un poco como buscar arreglos, ¿no? Pero sin llegar al fondo de... ¿En qué se ha avanzado en estos? Y si estamos realmente en el camino de buscar soluciones más estructurales. Por ejemplo, se dice que la deuda no puede depender de la voluntad política solamente de los acreedores, sino que tiene que haber unos mecanismos, ¿no? Que den respuesta multilateral y automática y no discrecional como está ocurriendo hasta ahora, ¿no? Entonces, bueno, si nos puedes explicar un poquito en qué se ha avanzado y qué es lo que es factible y qué es lo que es más de largo plazo. Sí. Es importante hacer un poco, muy brevemente, el diagnóstico de lo que ha cambiado para saber qué es lo que necesitamos. Pero antes, retomando un poco la historia, como planteaba Penélope, es curioso porque cuando uno se asoma al proceso de construcción de los acuerdos de Bretton Woods, se da cuenta que en la historia los países, da lo mismo que hayan sido países desarrollados que no desarrollados, los países que son acreedores piensan que toda la carga de la resolución de la deuda debe descansar en los deudores. Y los países que son deudores reclaman que los acreedores también paguen. Lo digo esto porque una de las reivindicaciones que hizo Keynes en Bretton Woods fue justamente que hubiese un equilibrio en la resolución de los problemas de la deuda. Entonces el Reino Unido era un gran deudor y Estados Unidos, estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial, cuando se está celebrando Bretton Woods, era el gran acreedor mundial. Es decir, cuando sucede que todos los países, cuando son deudores, reclaman que se cambie el modo de tratamiento de la deuda, es simplemente porque es injusto ese tratamiento. Y claro, cuando te toca a ti estar arriba o ser el beneficiado, no dices nada. Pero cuando te toca, seas en desarrollo o desarrollado. ¿Qué es lo que sucede? Que, lamentablemente, la mayor parte de los países que acumulan deudas hasta un nivel impagable son países en desarrollo y, por tanto, tienen todavía menos fuerza en la dinámica de negociación. Pero, les decía, es importante tener en cuenta el cambio que se ha producido. Para resolver los problemas de la deuda, digamos que es muy importante, en primer lugar, evitar que haya un endeudamiento excesivo, ¿no? Un endeudamiento irresponsable, tanto por parte de acreedores como por deudores. Es decir, hay una política, si se quiere, previa a los problemas de la deuda. En segundo lugar, hay que tener una política que permita que un país que tenga un problema de liquidez, ustedes saben que no es lo mismo un problema de liquidez que un problema de solvencia. Un problema de liquidez es que un país en un momento determinado no está en condiciones de hacer honor al pago del servicio de la deuda adquirida. Y un país que no es solvente es que no tiene capacidad económica de hacer frente a esos pasivos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que debe de conseguir el sistema internacional es que una crisis de liquidez no se transforme en crisis de solvencia. Es decir, que los países que tienen dificultades temporales haya mecanismos de seguridad que les proporcionen la liquidez necesaria para que eso no se convierta en una deuda, una crisis de deuda. En tercer lugar, hay que tener un tratamiento. Una vez que la deuda llega a un nivel impagable, es decir, un problema de solvencia, hay que tener un tratamiento de esa situación. Y para dar tratamiento a esa situación hay tres principios que son, yo diría que básicos, ¿no? para resolverlo. Uno primero es que hay que poner de acuerdo a todos los acreedores. Ningún acreedor
Si ustedes ven el sistema internacional y son ustedes el acreedor de un país, no estarían dispuestos a ser generosos con un país si es para que ese país le pague al vecino, que también es acreedor, ¿no? O sea, hay que poner todos los acreedores de acuerdo. En segundo lugar, hay que hacer una resolución rápida y justa, porque cuanto más tarde el problema de tratamiento de la deuda, como vimos en los años 80, más costoso es para los países que la padecen. Y en tercer lugar, hay que tener una resolución del problema de la deuda que no impida a esos países acceder de nuevo al crédito cuando lo necesitan, es decir, que sean capaces de poner en marcha una dinámica de crecimiento y desarrollo que les permita acceder a nueva financiación cuando la necesiten, porque el desarrollo, como cualquiera de nosotros cuando invierte, necesita tener financiación. Esos son mecanismos claves, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado en estos últimos tiempos? Pues lo que ha pasado es que en el pasado la mayor parte de los países en desarrollo se endeudaban con acreedores oficiales, estados, y negociaban la deuda en un club, que era el Club de París, que ponía de acuerdo a todos los acreedores oficiales con cada país individualizado, ¿no? El mecanismo era caso a caso y digamos que no era muy justo. El país que le tocaba pasar por la negociación se veía como uno de nosotros cuando va a un examen de cátedra, un tribunal que lo analiza, ¿no? Y él solito allí defendiéndose, pues igual le pasaba a los países. Todos los acreedores, que eran los grandes países, poniéndole condiciones para concederle quitas en la deuda, y el país pequeño y endeudado en una situación límite teniendo que negociar eso. No hay mucho equilibrio en ese tratamiento, ¿no? Pero así es como funcionaba. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que el mundo ha cambiado y, para empezar, tenemos ahora acreedores oficiales que no son miembros del Club de París. China es un acreedor mayúsculo de muchos países en desarrollo y ni está ni quiere estar en el Club de París, y por tanto el Club de París no puede realizar esa función de coordinación. Y después los países, en virtud de la expansión de los mercados financieros, se han ido endeudando cada vez en mayor medida en los mercados privados de capital y, por tanto, en los mercados de bono, y eso hace difícil poner de acuerdo a todos los acreedores. Es decir, se ha hecho más complejo el proceso de tratamiento de la deuda. Y aquí, digamos, ahora voy a lo que Ana decía. ¿Qué pasos se han dado? Pues se han dado dos pasos que son interesantes, pero que son insuficientes, ¿no? El primer paso interesante es que cuando hubo la pandemia, hubo una suspensión del pago del servicio de la deuda de los países, porque se entendió que no se podía estar cobrando la deuda de países que tenían a su población en unas condiciones de parálisis económica y de riesgo vital, ¿no? Como consecuencia de la pandemia, todos en confinamiento y con la actividad económica paralizada. Entonces se estableció un mecanismo provisional de suspensión de la deuda. Y ese mecanismo lo indujo el G20. Esto es a lo que yo antes me refería. El G20 puso en marcha algunas iniciativas que, aun no siendo perfectas, en mi opinión, sin embargo, dan pasos adelante. Esto lo hizo. Y a continuación, sabiendo que esta respuesta era una respuesta provisional, avanzaron en lo que se llama el marco común. Que el marco común es una especie de acuerdo entre acreedores más allá del Club de París. Este fue promovido por el G20 y el Club de París, para que todos los acreedores, incluidos acreedores privados, puedan establecer un marco de acuerdo para el tratamiento de la deuda de un país. ¿De acuerdo? Esto se fue acompañando de algunas otras medidas importantes, que es que, para facilitar la coordinación de los acreedores, cada vez, digamos, los mecanismos de los contratos de deuda son cada vez más exigentes. Hay un mayor perfeccionamiento de los contratos de deuda a través de cláusulas de acción colectiva para obligar a los países, ante una situación de crisis de deuda de un país, a que necesariamente participen en el proceso de resolución de esa crisis. Es decir, se avanzó en algunos ámbitos. ¿Qué es lo que sucede? Que este mecanismo, este marco común, en realidad ha avanzado poco. Han sido 5 los países que están en tratamientos y realmente, digamos, que estén en vías de haber resuelto el problema, si es que están en vías si es que podemos llamarlo así, son 2 países o 1 incluso. Entonces, realmente, digamos, el proceso sigue siendo muy largo, porque está muy cargado de discrecionalidad las etapas en el proceso. No hay garantías de que
haya un trato igual a los acreedores privados que a los acreedores públicos. Los países de renta media, que algunos de ellos tienen problemas de endeudamiento, no participan de este marco común porque fue diseñado exclusivamente para los países de bajo ingreso. Es decir, tiene limitaciones. Entonces, ¿qué es lo que tocaría hacer en Sevilla? Yo creo que en Sevilla lo que tocaría es avanzar hacia, digamos, acuerdos más exigentes acerca de, digamos, una gestión responsable del endeudamiento, en primer lugar. Y estos códigos de endeudamiento responsable debían de ser acompañados también de una revisión por parte del Fondo Monetario Internacional de los mecanismos que utiliza para saber cuándo un país incurre en una situación de insolvencia y cuándo no, ¿no? Es decir, que eso es un mecanismo muy técnico, pero también tiene un contenido de opciones, si se quiere, de cómo se ve el mundo, indudablemente. Y yo creo que se podría actualizar, aunque lo han actualizado reiteradas veces. En segundo lugar, yo creo que es necesario fortalecer los financiadores de liquidez. El Fondo Monetario Internacional no ha crecido en su capacidad de financiación, que es el gran mecanismo de provisión de liquidez a nivel internacional, no ha crecido al ritmo que creció la economía. Por tanto, se ha quedado, por decirlo así, atrás respecto a las necesidades de los países. E incluso algunas posibilidades que existen entre los países, por ejemplo, el gran proveedor de liquidez internacional son las reservas de los países. Pero las reservas de los países, digamos, cuando un país está en crisis, tiene muchas dificultades para utilizarlas indefinidamente, porque se le agotan. Y entonces tiene que recurrir a un procedimiento, por decirlo así, de swaps, de intercambios de reservas con otros países que tiene que hacer individualizadamente, bilateralmente, cuando se podría hacer de una manera multilateralizada, si se estableciesen los mecanismos para ella. Es decir, segundo gran tema, hay que mejorar la provisión de liquidez para evitar que una crisis de liquidez se transforme en una crisis de deuda soberana de solvencia. En tercer lugar, hay que resolver los problemas de la crisis cuando sucede, y creo que en ese sentido hay que fortalecer y hacer más estandarizado los procedimientos del marco común, este marco que les he dicho, ¿no? Extendiéndolo a los países de renta media con grandes dificultades de deuda, haciendo que esté garantizado el igual trato de acreedores privados y acreedores públicos, etcétera. Es decir, y estableciendo muy claramente cuáles son los pasos para que un proceso de tratamiento de la deuda no dure 3 y 4 años, como en algunos casos está durando, ¿no?, en este proceso de negociación. La deuda tiene que resolverse de una manera relativamente rápida. Y ahí siempre hay, hay un último paso importante, que es seguir avanzando en la mejora de las fórmulas contractuales de la deuda. Por ejemplo, una de las razones por las que los acreedores se demoran en el tratamiento de la deuda, una vez que el país entra en crisis, es porque mientras paguen los intereses, el deudor, para el acreedor no es una deuda impagada. Y por tanto puede aguantar la negociación larga, porque la deuda le sigue rentando, por decirlo así. Voy a decirlo de una manera un poco vaga, pero para que se entienda. Entonces, a mí me parece que un mecanismo de crear aliciente para que los procesos sean rápidos, es decir, bueno, en el momento que se inicia la negociación se paralizan los intereses. Y ya veremos cómo los acreedores tienen mucho interés en cerrar rápidamente la resolución de la deuda para poder ir cobrando la parte que les queda, ¿no? Entonces, yo creo que hay que buscar mecanismos que agilicen los procesos. Y ya por último yo diría, bueno, pero no solo esto, hay otras fórmulas, otros mecanismos de perfeccionamiento de las cláusulas de contratación de deuda, por ejemplo, las cláusulas contingentes, que un país que entre en dificultades, lo que pasó con la pandemia, se paraliza inmediatamente el pago. ¿Y a qué dificultades pueden ser? Pues dificultades de salud, por ejemplo, importantes, de salud pública, o dificultades respecto al ámbito climático podrían ser, ¿no? Que en una situación extrema de crisis se paralice de manera automática el pago de los intereses hasta que no se resuelva, como se hizo, ya digo, en el caso de la pandemia. Y decía que, por último, hay un tema que yo creo que está en discusión. Y lo digo porque el documento, saben ustedes que hay un documento oficial que está negociando que van a negociar los países, ya de hecho están negociando, que es el documento promovido por los cofacilitadores, ¿no?, que ahora presentó en abril el draft 1, ¿no? Ya había un draft 0 en enero, y
Y está el documento al que aludió Ana, que hicimos la Comisión Internacional de Expertos, que operamos a título individual. Nos han nombrado a título individual, nos representamos, aunque venimos de muchos países y de muchas regiones, nos representamos. Yo no hablaba en nombre de España, ni mucho menos, ¿no? Entonces, a nosotros nos llevó a una discusión importante saber si incorporábamos entre las medidas la posibilidad de un mecanismo permanente de resolución de crisis soberanas, un mecanismo institucionalizado que tenga una función arbitral en esos casos, es decir, no dejarlo exclusivamente a la iniciativa de acreedores y deudores de una manera más o menos cooperativa, sino que incluso puede ser como una segunda vía, ¿no? Es decir, que si eso no funciona, puede haber un tribunal, voy a decirlo así, pero no lo tomen estrictamente en sentido exacto, ¿no? Debiera haber un organismo que, si no se produce eso de manera espontánea, tome las riendas del proceso para buscar la coordinación y la resolución del problema de la deuda. Esto es lo que existe en los países, ¿no? Los países, cuando hay un problema de una crisis de solvencia de una empresa, pues hay un tribunal arbitral. En el caso a nivel internacional no hay nada similar. Entonces los países se enfrentan a una negociación en donde los deudores realmente lo pasan mal porque tienen muy poca fuerza negociadora. Y repito, el hecho de que lo pasen mal cuando es, qué sé yo, Mozambique, ahora, pero también cuando era el Reino Unido en el año 44, 43, 44, cuando se estaba negociando Bretton Woods, es que es injusto con independencia de cuál sea el país. Y por tanto hay que darle solución. Y yo creo que sería bueno avanzar en eso. Nosotros en el documento hicimos una alusión a que se explorase eso, para que quedase, digamos, fijada la idea de que es bueno seguir pensando en ello, cuando tengo la convicción de que no se van a tomar un acuerdo sobre eso en estos momentos, ¿no? Y menos con la situación política internacional que existe. Pero creo que es importante que no descartemos la posibilidad de que, además de operar a través de mecanismos descentralizados de coordinación de acreedores, exista, cuando eso no funcione, un mecanismo, digamos, estatutario que dé solución a estos problemas de endeudamiento para que no se convierta la crisis de deuda en una década perdida, como sucedió para buena parte de América Latina en los años 80 y primeros 90. Muchas gracias, José Antonio. Penélope, tú antes has mencionado, cuando hablabas de la historia, ¿no?, la necesidad de que el comercio es la manera en que los países en desarrollo tienen acceso a los recursos a que les permite después invertir en desarrollo dentro del país. En cambio, estamos viviendo como lo que están llamando una guerra comercial, ¿no?, en el que se están subiendo los aranceles, no solamente entre las grandes potencias, sino también a los países en desarrollo. ¿Qué efectos puede tener eso para estos países que necesitan exportar para conseguir, digamos, los recursos para su propio desarrollo? Gràcies per aquesta pregunta. A veure, el sistema de comerç multilateral, ja he dit que ningú no considera que fos perfecte abans de l'anomenat Dia de l'Alliberament, segons Trump. I tenia problemes de com l'Organització Mundial del Comerç funciona i com la capacitat, el que vol és assegurar que hi hagi un sistema multilateral que funcioni. Però, evidentment, ara ens trobem en un espai completament diferent. El gran problema amb la manera en què aquesta situació ha estat anunciada és una miqueta com els G20 als quals tu t'has referit, José Antonio. A veure, el G20 es reuneix i originàriament es va crear durant el començament de la crisi financera mundial, on tothom va pensar que el sistema financer mundial es col·lapsaria. Però, clar, ara és un problema pels grans i els rics. I, clar, si tu ets un dels països grans i rics, pots fer negociacions bilaterals amb d'altres grans potències riques i tens alguna cosa amb què negociar i comerciar. El gran problema són els països petits, que han estat posats en el punt de mira d'aquests arancels,
Per exemple, tens un país com Lesotho. Lesotho té un dèficit comercial amb els Estats Units. Lesotho, veritablement, és un país muntanyós, tancat en l'Àfrica del Sud. I pot exportar aigua a l'Àfrica del Sud, a Sud-àfrica, perquè té muntanyes que li permeten fer això. I l'altra cosa que es porta a Lesotho són productes tèxtils. I fa samarretes mega. I són els que exporten les samarretes amb l'eslògan Make America Great Again. Torna a fer que Amèrica sigui gran, paradoxalment. Doncs ara els Estats Units els diuen trobeu altres mercats. Bueno, per què no poseu l'eslògan tornem a fer que Àfrica sigui gran un altre cop? És difícil trobar un altre país que vulgui aquestes samarretes. I aquest és un dels països en els que, si s'han d'enfrontar a uns aranzels del 25%, això els reduirà a no res. Això s'ha dit des de fa temps i m'agradaria remetre'm al comentari sobre la insolvència versus la liquidesa. Hem vist països que han fet tot el que han pogut per no entrar en crisi de deute. I només entres en crisi de deute quan deixes de pagar els interessos. Però el que estem dient nosaltres és que estem en un context de desenvolupament. És a dir, que els països no han, declarat que deixarien de pagar. No. Estan gastant més en pagar el deute que en educació o habitatge o clima, etc. És a dir, que no deixen de pagar els interessos del deute, sinó que deixen d'invertir en la seva pròpia població. I aquestes dècades perdudes de l'Amèrica Llatina a la que t'has referit és així. I la qüestió és que tenim 2/3 parts dels països de baixos ingressos, de rentes baixes, que el Fons Monetari Internacional anomenen països de risc o d'estrès del deute. I han estat aquí des dels anys 90. I la cosa ha empitjorat amb la pandèmia del Covid. Molt bé. Després entrem en pandèmia i aquests països no tenien mercats d'exportació. El turisme es va tallar i molts altres productes d'exportació van desaparèixer. Quan van intentar recuperar-se, va arribar la guerra d'Ucraïna. Després hem tingut cada vegada més xocs en el sistema. I la setmana en què el president Trump va parlar del dia de l'alliberament, l'espread del deute, és a dir, els interessos pagats pels rics del país, van augmentar exponencialment, és a dir, que pagarien encara més interessos pel seu deute, senzillament perquè tota l'economia mundial havia estat afectada. El Fons Monetari Internacional va reduir les seves expectatives de creixement de 3,1 a 2,8. A menys que hi hagi un veritable progrés en el camp del comerç, potser tindrem fins i tot taxes de creixement encara més baixes. Per tant, tenim un sistema que està trencat, que no està funcionant. I tenim algunes solucions. I han funcionat en part per aquests països que ho han sol·licitat. Però, si pensem en els altres països que estan completament atrapats en aquesta situació d'estrès del deute, és com aquella vella cançó de Hotel California, us en recordeu? Pots marxar quan vulguis, però mai no pots marxar. És aquí on ens trobem. De manera, com anem més enllà d'això? I a menys que puguem donar nova energia a les perspectives de comerç dels països en vies de desenvolupament, veritablement no tindrem cap mena de solució. Gràcies. Todavía tenemos tiempo para una tercera pregunta. Bueno, y entonces, ¿de dónde vamos a sacar los recursos, no? Quiero decir, porque necesitamos muchos recursos, ¿no? El sistema del Fondo Monetario Internacional no tiene suficiente, porque además es para el corto plazo, no tanto piensan en el largo plazo, ¿no? Que eso quizás es uno de los problemas también, ¿no? Del Fondo Monetario Internacional. Pero
necesitamos muchos más recursos, ¿no? Como decía ella, necesitamos muchas fuentes de recursos. Tenemos el sistema multilateral, ¿no? Los bancos multilaterales que tradicionalmente han sido proveedores, pero todavía no tienen la suficiente capacidad. ¿Cuál es el rol de esos? ¿Cómo se puede fortalecer esos bancos? Más allá del Banco Mundial, sino los bancos regionales que están más cerca, ¿no? A lo mejor, y que tienen más capacidad de ser receptivos a las necesidades de la sociedad. ¿Cómo podemos hacer para fortalecer esos mecanismos de financiación multilaterales? Sí, bueno, yo creo que, de nuevo, me voy a referir a los bancos, pero debemos de subrayar lo que decíamos al principio. Probablemente no haya una única fuente que resuelva todo lo que las necesidades financieras, sino necesitamos movilizar muchas simultáneamente, ¿no? Y solo de la conjunción de muchas fuentes de financiación podremos situarnos, quizá no en los 4 billones que se nos piden, pero al menos situarnos en la horquilla de los 2,7 a los 4 billones adicionales que debería conseguirse para hacer realidad los SDGs. Una parte importantísima son los recursos domésticos. Es claro que la conferencia internacional, digamos, no le puede decir a los países lo que tienen que hacer en su capacidad de entes soberanos. Los países han de decidir cuál es su sistema fiscal, porque el pacto fiscal es un elemento constitutivo de la sociedad y del Estado y debe quedar, digamos, a decisión de las propias sociedades, ¿no? No deben ser los, en fin, expertos internacionales o una conferencia quien diga cómo tiene que hacerse eso. Pero sí es cierto que debe decir que hay espacio de mejora, hay amplio espacio de mejora. Entre la presión fiscal en los países de bajo ingreso en estos momentos, la media es, al final de la década pasada, estaba en el 13% del PIB. Los países de la OCDE es el 34%. Ya sabemos que es más difícil gravar en economías pobres, primero porque son menos los que concentran las rentas y después porque hay más economía informal, las instituciones son más frágiles, hay más sector agrario que es más difícil de gravar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero entre el 13% y el 34% hay un margen para obtención de recursos que pueden fortalecer a los Estados. Fíjense que yo estaba tentado en la primera contestación a Ana de decir que en Addis Abeba se insistió mucho en el papel de la movilización de recursos privados, cosa que yo creo que es crucial, es importante. Pero, sin embargo, yo creo que en esta conferencia, al menos es lo que decimos en la comisión a la que yo he pertenecido, y creo que debemos decir que debemos agotar las posibilidades de los poderes públicos para movilización de recursos y para la regulación al servicio del desarrollo sostenible. Es decir, que todavía hay muchos recursos públicos que están sin utilizar adecuadamente. Los recursos fiscales que acabo de decir son un ejemplo. La imposición ambiental está muy poco desarrollada en los países en desarrollo, siendo así que son los que atesoran la mayor riqueza natural. Es decir, hay un ámbito en los recursos domésticos por la vía de la fiscalidad. Hay un ámbito en la captación de recursos por la vía de la cooperación fiscal internacional. Aquí también avanzó algo el G20, también insuficientemente, pero avanzó algo a través de una iniciativa para digamos, fijar un suelo de imposición a las empresas multinacionales y para imponer un impuesto a aquellas empresas, digamos, que tienen presencia en los países, aunque no tengan la sede, tienen actividad en los países aunque no tengan la sede en esos países, ¿no? Por ejemplo, esto afecta a la industria digital, por ejemplo, ¿no? Entonces, si avanzamos en la cooperación fiscal internacional, hay también una parte de recursos que podrían ser, digamos, retornados a los países en desarrollo para su utilización al servicio de desarrollo, incluida la idea que, por cierto, el gobierno español apoyó, no sé si la seguirá apoyando, inicialmente también fue una iniciativa de Brasil en el G20, ¿no?, del impuesto a los ultrarricos, el impuesto global
al patrimonio y riqueza de los ultrarricos. España, inicialmente el gobierno español creo que la apoyó en declaraciones del gobierno, no me las estoy inventando, pero quiero decir, no sé si eso lo va a llevar hasta Sevilla, esa idea. En todo caso, vemos ahí un campo importante. Segundo campo importante, tenemos mecanismos que estamos aprovechando insuficientemente. Antes hablábamos de la liquidez y el Fondo Monetario Internacional. Hay que dotar al Fondo Monetario Internacional de mayor capacidad de movilización de recursos. Pero tenemos un mecanismo para eso que está subaprovechado y que, por cierto, también responde a la idea inicial de Keynes con otro nombre, pero que es los derechos especiales de giro, ¿no? Que es una especie de liquidez internacional generada por el Fondo Monetario Internacional que puede ayudar a resolver problemas y que ha sido sometida a un trato notablemente restrictivo. Ha habido muy pocas emisiones, creo que son 5 las que ha habido en la historia de emisiones de derechos especiales de giro, la última justamente con la pandemia. Y además pasa lo siguiente, que se emiten pocos y además como se reparten en función de la cuota de los países del Fondo Monetario Internacional, van esos derechos especiales de giro a quienes menos los necesitan, que son los países ricos. De hecho, en la pandemia hubo una iniciativa que España también apoyó, me gusta decirlo porque creo que son cosas positivas del gobierno, ¿no? Que fue dedicar el 20%, recanalizar el 20% de esos derechos especiales de giro hacia usos relacionados con el desarrollo sostenible por parte de la banca multilateral y los países en desarrollo. O sea, que creo que ahí hay un potencial en el ámbito de la liquidez. Y por último, creo que, para no entretenerme mucho más, hay un mecanismo que es una palanca muy poderosa que estamos aprovechando también de una manera muy imperfecta, que es la banca de desarrollo. Y digo banca de desarrollo para acoger dentro de ella a la banca multilateral y a la banca nacional de desarrollo, porque hay banca nacional de desarrollo en muchos países, ¿no? Lamentablemente en España no la hay. Y a pesar de que muchos hemos insistido al gobierno en que debería crearse una banca pública de desarrollo sostenible, ¿no? Vinculada como por ejemplo el caso de la KfW alemana, que invierte en Alemania e invierte en el exterior. Podría ser así en España, ¿no? Que invirtiese tanto en el interior de España como a nivel internacional en el desarrollo sostenible. Pero España no lo tiene, pero muchos otros países lo tienen, banca pública de desarrollo. Interesa la banca pública y la banca multilateral. ¿Qué pasa con la banca multilateral? La banca multilateral es un sistema enormemente ingenioso, que, por cierto, también se creó en Bretton Woods, ¿no? el germen, que fue el Banco Mundial, y además, justamente, vuelvo a citar a Keynes repetidamente, Keynes fue el que presidió la comisión de fijación del banco. El fondo la presidió White, que era el delegado norteamericano en la conferencia de Bretton Woods, y Keynes presidió la del Banco Mundial. En realidad es un modelo de negocio fantástico. Los países aportan capital, no contribuyen con el total del capital que les corresponde, sino con una parte. Con ese capital, como es un capital muy poderoso porque está respaldado por países, los bancos adquieren una calificación de rating muy ventajosa que les permite acceder a los mercados de capital, obtener el dinero muy barato y prestarlo, por tanto, muy barato también a los países en desarrollo. Este es el modelo de negocio básicamente. ¿Qué es lo que sucede? Que estos bancos no están sometidos a la regulación ni de las autoridades monetarias de los países, que, por ejemplo, en España, ¿no? Pues es el Banco Central Europeo y el Banco de España para unas y otras, dependiendo del tamaño de las entidades financieras, y tampoco está sometido a las reglas de Basilea, es decir, que son bancos que se autorregulan. Y esa autorregulación ha conducido a que sean bancos enormemente, creo yo, enormemente burocráticos en su comportamiento, muy poco proclives al riesgo, muy bien preparados para los créditos públicos, pero muy poco preparados para operar con el capital privado en procesos de transformación que, sin embargo, son necesarios, ¿no? En el ámbito de la transición energética, por ejemplo, y demás. Entonces, ese modelo necesita ser reactualizado, el modelo de la banca multilateral de desarrollo. Se le necesita, en algunos casos, revisar su mandato, por ejemplo, dándole más papel en la provisión de bienes públicos. En segundo lugar, se necesita que
se les amplíe el capital, en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos sería deseable que ampliasen su capital, porque eso les permitiría digamos, una mayor músculo financiero. Eso es difícil. Pero hay mecanismos, digamos, ingeniosos para eludir ampliaciones tradicionales de capital, como puede ser operar a través de capital híbrido, a través incluso de esta canalización de derechos especiales de giro, que le dé a la banca multilateral mayor capacidad de operativa. Y después tienen que revisarse sus procedimientos de gestión del riesgo para, entre otras cosas, preservando, si pueden, esa triple A, ¿no? Esa categoría de alta calificación crediticia, porque eso es útil para los países para obtener dinero barato, pero que a la vez, digamos, no la preserven a base de reducir las operaciones, ¿no? Sino que puedan preservarla haciendo más operaciones. Por ejemplo, una de las características de estos bancos es que normalmente las agencias de rating los califican en función del capital desembolsado, no del capital exigible, que es más que el desembolsado, ¿no? Entonces, una parte de ese capital exigible podría ser parte del capital que ayuda a movilizar recursos. Es decir, realmente la banca multilateral del desarrollo podría estar triplicando, y ese es el propósito del G20, triplicando su movilización de recursos con algunas reformas en su capital adequacy y en su modelo funcional. También es cierto que estos bancos multilaterales de desarrollo necesitan equilibrar su voz, porque uno de los problemas que ha surgido en muchos de estos bancos es que los países en desarrollo los sienten como instituciones gobernadas por países grandes o desarrollados, ¿no? Y no por los países. Y de hecho, lo que ha sucedido en estos últimos años es que, y es una prueba, en mi opinión, muy clara de que los bancos regionales multilaterales de desarrollo necesitan transformarse, es que han nacido otros para hacer las cosas de manera distinta. Por ejemplo, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, o por ejemplo el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, que son mucho más ágiles, mucho más proclives al riesgo, no tienen a lo mejor exactamente la misma calificación crediticia. En el caso de la CAF, por ejemplo, no tiene la misma que la que puede tener el BID, pero tiene una gran capacidad de movilización de recursos y y eso lo necesitamos en estos momentos. Entonces, yo creo que sumando estas fuentes, avanzando en el comercio y cumpliendo con los objetivos de la ayuda internacional de desarrollo, no sé si estaremos en los 4 trillones, pero podemos acercarnos a la parte baja de esa horquilla que se estaba diciendo. Y a mí, si le soy sincero, no me preocuparía nada que en el año 2030 se dijese, en estos momentos la Task Force que está midiendo el avance en las metas de desarrollo sostenible, dice que la mitad de ellas, de seguir como estamos, no se cumplen. A mí, sinceramente, que no se cumpla, qué sé yo, el 20%, el 30% de las metas, bueno, realmente no me preocuparía tanto si pienso que estamos yendo en la dirección correcta, ¿no? Pues si no se cumple en el 2030, que se cumpla en el 2035, no me parece un drama. El problema es que vayamos en otra dirección, ¿no? Entonces, lo que yo creo es que sumando todos esos recursos y modificando la estructura de gobernanza del sistema internacional, creo que se estaría en condiciones de movernos en esa, al menos en la parte baja de esa horquilla, que nos haría pensar que, bueno, pues podemos cumplir una parte importante de las metas, quizá no todas. Bueno, y para terminar, voy a pedir que Penélope nos hables de esa otra parte que no hemos dejado hasta ahora, que es el sector privado, ¿no? Cómo incorporar al sector privado a estas fuentes de financiación, porque el sector privado busca pues no perder dinero, por lo menos, ¿no? Entonces, ¿cómo se le incorpora, cómo se consigue que contribuya a esas metas de desarrollo? Y antes de darle la palabra, les digo que vayan pensando ya alguna pregunta, para que no se... Después de esa pregunta pasaremos al público, así que lo vayan pensando. Mientras tanto, nos contesta a Penélope de esta parte, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Porque sin el sector privado es imposible conseguir las metas de desarrollo. Moltíssimes gràcies. Evidentment, hem dit diverses vegades que
El sector privat ha d'estar implicat quan parlem d'inversió financera directa. Sabem que estem referint-nos al sector privat, que és el que ha d'estar implicat. El sector privat també està implicat amb totes les inversions de cartera, els fluxos d'inversió en carteres, la borsa, etc. Però el problema ha estat la manera en què s'han organitzat, tant a nivell local com a nivell exterior. El problema és què és el que s'assoleix com a resultat d'aquesta inversió. Com ens podem assegurar que hi hagi desenvolupament com a objectiu? Sabem que han tingut experiències terribles, partenariats públics i privats molt mal dissenyats. Hi ha hagut recursos privats, però molts d'aquests partenariats han estat mal dissenyats, on al final l'autopista mai no es construeix o l'energia renovable mai no s'aplica. El sector privat és responsable del 54% de tot el deute exterior que tenen els països en vies de desenvolupament i fins i tot una part més gran del deute públic, és a dir, del deute nacional. Aquesta exposició al deute té conseqüències. El sector privat està disposat a donar crèdit a aquests països, però els venciments són molt més a curt termini i normalment són a un cost molt més elevat. Si vols que més del sector públic s'impliqui, per exemple, a través d'aquests bancs de desenvolupament regionals i multilaterals, han de proporcionar avals i garanties, de manera que el cost no sigui tan elevat. I aleshores podríem encoratjar el sector privat a oferir terminis més amplis, particularment si pensem en quin és l'objectiu de desenvolupament, sense demanar un crèdit per a l'educació. Vull construir escoles, vull construir universitats, per exemple. Si jo estic transaccionant amb el sector privat i els he de pagar en 7 anys, sabràs que has comès un error, perquè els productes de l'educació no es poden recollir al cap de 7 anys. I necessitem d'aquest tipus de maridatge, diguem, aquesta connexió entre els bancs regionals i multilaterals de desenvolupament. I el que intentem emfasitzar és que el sector privat... A veure, una cosa que es va concloure i que mai no es va veritablement tractar és que els acords AEDES parlaven del sector privat i del sector públic. Però perquè veritablement assolíssim alguna cosa, com tu deies molt bé, José Antonio, necessitem de diferents combinacions. No podem tenir un finançament del sector privat bo, a menys que també tinguem un bon finançament del sector públic ben estructurat. I a partir d'aquí és el que podríem fer per definir el futur. Permeteu-me que digui una cosa. No, això és tot el que volia dir. Molt bé, gràcies. ¿Que quiere hacer alguna pregunta? Aquí tenemos una. ¿Alguno más? Bueno, empieza. Ahí hay otra. La recogeremos Hello. 2 o 3. Hello. Hello, hello. Hola, hola. Hola, que se'm sent bé? Sí? Molt bé, perfecte. Moltíssimes gràcies per les vostres ponències. Volia formular una pregunta, perquè estic intentant entendre-ho. Si jo soc un país en vies de desenvolupament ara mateix i vaig a un tercer país per demanar diners, necessito donar alguns avals, no? Algunes garanties per assegurar-se que, molt bé, doncs ara mateix us demanaré uns quants milions i vosaltres us voleu assegurar que rebreu, que us retornaré el capital i els interessos. I alguns països no ho van fer així. Per tant, hi ha d'haver algun tipus d'aval, algun tipus de garantia o de mecanisme de control exterior, no?, que s'ocupi d'això. M'equivoco o no? Gràcies. Hablando de un sistema, ha salido ahora en la conversación,
sobre el sistema multilateral, el G20 y Bretton Woods, etc. Mi pregunta es, en este momento, ¿cuál puede ser el papel de los BRICS en la nueva concepción de las finanzas para el desarrollo? Había otra ahí, ¿no? Sí. Hola, buenas. Mi pregunta era relacionada a que veo que tengo la percepción de que los grandes avances en economía internacional, sobre todo dirigido a cooperación, pero en general, se produjeron tras la Segunda Guerra Mundial. Y claro, en la situación en la que vivimos, y vais a analizar 15 ciento y pico de propuestas. Y tú comentabas que todas las ideas que comentabas de poner el foco en la banca regional y multilateral. Pero claro, todo eso parte de que había una base política, una alineación política. Eso no existe y, bueno, no hay que ser muy para ver que eso en los próximos, en las próximas décadas va a ser complicado. Va a ser complicado. Seguramente esto, por cómo funciona toda hasta que no vuelva una situación tensa a nivel mundial, no nos reorganicemos y nos alineemos para volver a una situación como la que sucedió tras la Segunda Guerra Mundial. Ojalá no lleguemos a esos extremos, ni mucho menos, pero sí que la cosa ahora, a corto plazo, no pinta bien. No, eso no. Entonces, de todas esas medidas, supongo que habría que priorizar, ¿no?, cuáles. Hay que tomar el toro como se dice aquí, al toro por los cuernos, ¿no? Y entonces decir, bueno, ¿qué países continúan alineados con la visión de trabajar en el desarrollo y potenciar todas estas soluciones y cuáles directamente no? Y, bueno, pues eso es una realidad. ¿Y eso cómo se afronta de cara, por ejemplo, a la próxima reunión, ¿no?, que va a haber en Sevilla? Porque, claro, es una realidad. Tú puedes querer que todas estas propuestas, sinceramente, a gran parte y cada vez más países, les van a sonar que sí, pero conmigo no. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque ese es el punto clave. Si no hay unión, por ideas podemos todos, pero tiene que haber, para llegar a una agenda y continuar profundizando en esa agenda de cooperación, tenemos que tener unidad. Y esa no está en el tablero actualmente. Entonces, ¿por dónde seguimos? ¿Hay predisposición, por ejemplo, en la Comunidad Europea para avanzar en de acción? ¿O nos continuamos, como tú has comentado, siendo pasivos? Y, bueno, yo a lo mío, que es donde estamos actualmente. Cada país, bilateralmente, bueno, con los aranceles, pero entonces, ¿qué veis vosotros? Y realmente, sobre todo desde la ONU, que se plantea, a ver, yo soy un poco directo, se plantea cismas, a ver si se plantean hacer velocidades diferentes. Hay posibilidad que Europa... Esto es, como dicen los japoneses, esto es una oportunidad. Vamos a cambiar la visión. En vez de ser un caos, vamos a anticiparnos a lo que parece que nos orientamos y vamos a hacer una oportunidad. Pero para ser una oportunidad tenemos que ser valientes. Y eso quiere decir, ¿quién se pone a tirar del carro? ¿Quién está conmigo y quién no? Pues con los que sí, vamos a implementar, vamos a ver cuáles de todas estas 100 y pico medidas son más favorables. Con los que no, ya no cuento. Lo siento, ya se sumarán, igual de aquí a una década. Eso siempre es así. Vamos a ser realistas. Y, bueno, quería saber, a ver, qué desde la ONU tomamos conciencia de esto y vamos a ser también, decir las cosas por su nombre, y estáis buscando, o vamos a ser también formar parte de la pasividad en la que vamos a esperar a que los países
vamos a ver qué hacemos. Entonces me interesaba saber por dónde va. La ONU lo va intentando, ¿no? Pero son los países al final los que tienen que darle los recursos a la televisión. Bueno, pues tenemos 3 minutos más o menos cada uno para terminar. Empiezas tú, José Antonio, y dejamos que termine Penélope. Yo me voy a referir, para dejarle la primera pregunta a Penélope, me voy a referir a los BRICS y a esto último que has planteado, dar mi opinión, ¿no? Yo creo que el panorama internacional es, en mi opinión, muy complejo, porque realmente no estamos en un mundo en donde estemos hablando solo de países desarrollados y en desarrollo, ¿no? Sino estamos hablando de bloques o de grupos de países que confrontan en ámbitos y coinciden en otros. Por ejemplo, Brasil ha sido uno de los principales motivadores de algunos de los acuerdos más comprometidos del G20 en materia de desarrollo, cuando le tocó la presidencia del G20, pero el presidente Lula estaba en el desfile, si no recuerdo mal, en el desfile de la celebración de la Segunda Guerra Mundial en Moscú. O sea, que digamos que el mundo es complejo, no es de un tiralíneas donde digamos aquí están unos y todos los demás son. No, hay bloques que además se desplazan, se mueven, algunos son países en desarrollo, otros son países desarrollados, otros realmente, aunque sean países en desarrollo, tienen una dimensión que son capaces de condicionar el sistema internacional. Entonces, la cuestión es realmente compleja. Yo creo que los BRICS es un bloque emergente enormemente ambicioso, ¿no? Porque ya lo era en sus orígenes con los países que lo conformaron y ahora está en un proceso de ampliación. Ha generado su propia banca de desarrollo, ha generado su mecanismo de cooperación en gestión de liquidez, de reservas, tiene un fondo específico, es decir, que está reconfigurando el sistema internacional del modo en que cree que responde en mejor medida a la voz y al poder de sus países. A mí no me cabe la menor duda de que el mundo que heredamos, ya, es decir, el sistema institucional, el sistema multilateral que heredamos, ya no se corresponde con la conformación del sistema internacional. Y entonces es muy importante que avancemos hacia, digamos, hacer coincidir una cosa con otra. Es decir, ya no es fácil seguir cabalgando sobre instituciones en donde claramente países que son importantes en la escena internacional tienen una voz que no se corresponde con su peso en esa escena internacional porque no van a funcionar, ¿no? Entonces yo creo que es clave entender este proceso como un proceso, digamos, en donde hay que ir construyendo cada día casi los acuerdos. A mí no me cabe la menor duda de que, por ejemplo, una de las cosas, voy a señalar, entre los documentos de los cofacilitadores y el documento que hicimos nosotros, una de las diferencias más importantes, bueno, nosotros le dimos más importancia a la Banca Multilateral del Desarrollo que el documento de los cofacilitadores, pero sobre todo donde hay más diferencias es en que, en nuestro caso, reparamos mucho más en los aspectos de gobernanza del sistema internacional. Y creo que es muy importante ese ámbito. Y cuando digo gobernanza, no me estoy refiriendo, justamente por la complejidad que tiene el mundo actual, no me estoy refiriendo a la gobernanza global en la cúspide, sino me estoy refiriendo a un sistema de gobernanza que esté, digamos, denso y que ocupe los espacios regionales también. Es decir, que hay muchos bloques, la CAF, por ejemplo, el Banco de América Latina, el Banco de Desarrollo de América Latina. El Banco de Desarrollo de América Latina depende, todos dependemos de lo que decida Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene mucho peso, pero realmente tiene relativa autonomía sobre lo que se decida en Estados Unidos. Entonces, yo creo que hay campos en donde se pueden producir mejoras porque los países sienten que las necesitan y que no van a estar condicionadas necesariamente por la parálisis, como tú insinuabas, ¿no? En mi opinión. Y creo que uno de ellos son los BRICS. Los BRICS han avanzado. ¿Nos gusta lo que están proponiendo? Pues a lo mejor nos gusta mucho, poco o regular, no lo sé. Pero no cabe duda que están avanzando y están reconfigurando el sistema multilateral. Yo creo que harían muy mal los países desarrollados
en seguir, en tratar de ignorar ese proceso. Más bien lo que yo haría sería tratar de reajustar el sistema multilateral para que no se cree otro paralelo, digamos, operando a nivel internacional, ¿no? Entonces, ahí creo que hay espacios de conjunción, espacios de confluencia de intereses y está claro, no podemos minimizar el retroceso que supone la administración Trump en toda esta materia de cooperación, porque es muy influyente. Pero también tampoco conviene magnificarla. Por ejemplo, y termino ya, el ámbito de la cooperación fiscal internacional, ¿no? Que se demanda que se avance sobre lo que yo conté antes al hablar, ¿no? De la iniciativa BEPS que promovió la OCDE con el G20, de fijar una tarifa mínima, ¿no? A las empresas multinacionales. Es un paso muy insuficiente porque solo afecta a grandísimas empresas y la tarifa que les ponen es menos de la que teóricamente están pagando ahora. O sea que realmente tampoco avanzamos tanto. Pero bueno, por lo menos hay un acuerdo de fijarlo. El avance en ese campo de la cooperación fiscal internacional, yo creo, ojalá me equivoque, pero yo creo que Estados Unidos no lo va a suscribir. Pero también digo que no lo va a suscribir la administración Trump, pero tampoco lo suscribirían muchas administraciones demócratas. O sea, tampoco nos engañemos. Estados Unidos ha sido siempre muy receloso de acuerdos internacionales que le limiten su autonomía. Entonces, avanzar en la cooperación internacional es siempre complejo. Es siempre complejo. Y habrá que avanzar, y volviendo a Bretton Woods, en Bretton Woods, la Unión Soviética, porque entonces era la Unión Soviética suscribió el acuerdo, o sea, llegó a un acuerdo. Nunca llegó a ser miembro del Fondo Monetario Internacional, porque cuando hubo que ponerlo en marcha no se retiraron del Fondo Monetario Internacional. O sea que, quiero decirte, habrá que avanzar muchas veces y después habrá países que se descuelguen, habrá que buscar acuerdos en ámbitos regionales que esquivan las resistencias que se pongan a nivel más global y habrá que pensar que hay acuerdos globales que probablemente no podamos avanzar mucho y que, por eso yo decía, actuemos con doble marco temporal, ¿no? Acuerdos a corto plazo operativos, pero también dejemos señalado temas de agenda que ahora no se van a resolver porque no hay la situación para avanzar, pero que es bueno que sigan ahí en la agenda porque quizá en el futuro tengamos una mejor correlación de fuerzas, ¿no? y una mayor claridad acerca de esto. Solo un detalle para que se vea esto. La idea de que se haga una convención en el documento de los países cofacilitadores se recuerda que Naciones Unidas acordó una convención, ¿no? Empezar el proceso de una convención en materia de cooperación fiscal. Eso ha costado un montón de años pidiéndolo y sin ningún resultado. O sea, muchas veces es importante insistir en temas de agenda hasta que llega la coyuntura en que se produce un avance, ¿no? Ahora que se haga la convención, yo ya tengo dudas, porque si Estados Unidos está yendo de convenciones que ya se han firmado, como la de París, dudo que esté muy dispuesto a firmar una convención que todavía ni siquiera ha empezado a discutirse, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que muchas veces es necesario mantener los temas en agenda y esperar el momento propicio para que se den avances. Y por eso me parece que Sevilla tiene que tomar acuerdos concretos para que las cosas cambien, pero también tiene que dejar temas, sobre todo en materia de gobernanza, señalados que abran visión de futuro y que permitan un diálogo que se debe prolongar en el tiempo hasta que se produzcan avances. Penélope. Moltes gràcies. Començaré amb, doncs, la pregunta sobre les Nacions Unides. Vostè té tota la raó. Quan el deute sobirà s'ha de fer de manera responsable. Però en el context actual és important notar que ningú va poder predir fins a quin punt pujarien els interessos després de la inundació de liquidesa que va succeir al voltant de la pandèmia de la Covid. El que va succeir és que durant la pandèmia els tipus d'interès eren negatius, eren negligibles i tothom buscava un retorn. Hi va haver aquest flux privat cap als
mercats en vies de desenvolupament perquè buscaven uns interessos. I ningú no es va adonar que un 3% esdevindria un 6% i després un 12%. De manera que moltes de les coses que estan succeint, si mires una gràfica i analitzes els nivells de deute, abans el programa de perdonar el deute que va començar, el nivell de deute no estava al nivell que tenim actualment, però el cost del deute era molt inferior. Ara tenim menys deute acumulat, però uns interessos del deute molt superiors. I és important adonar-se que quan pensem en termes microeconòmics, sempre pensem en els petits negocis que demanen préstecs. Parlem de països sencers que demanen préstecs. No és que els governs que tenen són corruptes o que el govern ha agafat tant deute com ha pogut per robar-ho tot. No ens hem d'aturar aquí. I pel que fa a la pregunta, què farem a continuació? Gràcies per formular aquesta pregunta. Potser podria remetre'm a la feina que hem estat fent per al grup d'experts en deute. I el que hem fet és analitzar aquestes 136 propostes i després hem dit, molt bé, quines d'aquestes 136 propostes són factibles políticament? Què es podria fer amb voluntat? I com tu dius, molts dels països i molts dels grups són totalment passius i estan esperant a veure què passa. Però també hi ha alguns que potser podrien ser convençuts per tornar a analitzar-ho i a repensar-s'ho. I el que vàrem decidir és que potser seria útil que ha de fer el sistema multilateral, el Fons Monetari Internacional, les Nacions Unides, el Banc Mundial. Què és el que poden fer? I després vàrem pensar, per què no analitzem què podrien fer els països del sud global plegats? I després vàrem analitzar què es podria fer a nivell nacional. I aleshores potser et podria donar alguns exemples. Pel que fa al programa multilateral, vàrem pensar, a veure, aquest comentari que tu has fet anteriorment, José Antonio, sobre la necessitat d'un estàndard quan els països entren en deute. Això no pot ser una cosa que, diguem, a la que podem renunciar. Hem d'ajudar els països que són insolvents. I diuen, ningú no serà pagat i després verificarem quin és el perímetre del deute legítim. Però això ho podríem fer per una empresa, però no per un país. Però podríem, i això marcaria la diferència, fer un concurs de creïdors i després fer una anàlisi de factibilitat amb el Fons Monetari Internacional i el Banc Mundial que proporcioni un mecanisme per definir si un país té un problema de liquidesa o d'insolvència. El problema és si són altament optimistes. I el que succeeix és que després de caure per l'abisme i pel penya-segat, l'anàlisi de deute et permetria portar-te un altre cop de dalt del penya-segat, però no et posarà en el camí cap al desenvolupament. I també necessitem tenir molts més compromisos multilaterals per dir com podem passar d'aquesta premissa originària de sempre recuperar els préstecs que has fet, com perquè això sigui possible. I pots buscar els bancs multilaterals de desenvolupament perquè proporcionin crèdits, etc. Hi ha sistemes de fer-ho. Però què poden fer els països plegats, tots conjuntament? Hi ha diferents coses, però potser la que sobresurt és, doncs, vàrem tenir, doncs, un fòrum de països creditors i un fòrum de països deutors. I si hi ha un nou país doncs, que s'ha d'unir al Club de París, vas sol davant del jurat, com tu has explicat, José Antonio. Però què succeiria si el país d'autor comença a compartir coneixements, experiències i proporciona una plataforma per a la inversió, etc. Per això necessitarien tenir un secretariat també. Però això podria ser una cosa que podríem fer doncs, per ajudar d'altres països d'autors. I finalment, sabem que els països sovint no tenen
una canonada d'inversions. Fins i tot si poden tenir accés al capital privat. El capital privat diria, molt bé, què teniu, què oferiu, què penseu? Això és una cosa que pot fer un país. Pot buscar capacitat tècnica per fer-ho. Per exemple, un model que s'ha creat recentment hi ha amb fons autogenerats on tenen la definició del projecte i el licitador guanyador ha de respondre a l'alimentació d'aquest fons. I finalment, torno a repetir, si analitzem els instruments innovadors, nous tipus de sistemes i podrien ser utilitzats per tractar, per exemple, amb les agències de classificació del crèdit d'un país. Les agències tendeixen a puntuar els països tal com són percebuts a l'escala creditícia i això determina el cost dels seus deutes. Però per un país en vies de desenvolupament, les agències de classificació analitzen les reserves estrangeres. Els països en vies de desenvolupament tenen el 32% dels seus actius en reserves de divises en dòlars. I, clar, amb això no guanyes diners d'aquestes reserves en divises. I el que els països en vies de desenvolupament han fet és invertir en aquests fons de divises, però alhora, si han de pagar al sector privat per aquestes inversions estrangeres, estan pagant molt més. I, per tant, hi ha una bretxa persistent d'uns 300 punts base. Què significa això? Significa que els països en vies de desenvolupament sempre tenen una transferència negativa cap al món desenvolupat. I de manera molt intel·ligent, aleshores, han empleat aquest capital. I aquestes són les coses que han de fer els països. No puc respondre a totes les teves preguntes perquè, de fet, no tinc una vareta màgica o una bola de vidre per veure el futur, però volem ser provocadors i almenys podem dir el que ha passat. De tiempo me están mirando ya como que tenemos que ir saliendo. Tenemos 3 sesiones más donde vamos a tratar estos temas más en concreto, ¿no? La próxima es justamente el tema de la fiscalidad, ¿no? Que es súper importante porque al fin y al cabo la fiscalidad es la manera como los gobiernos tienen recursos, no hay su base, ¿no? Para obtener los recursos, por lo tanto, y estamos en una economía globalizada y por lo tanto los impuestos no pueden ser solo locales, sino que tienen que tener esa dimensión internacional. Bueno, nos quedamos aquí, espero que haya sido interesante y esperamos poder verles en la próxima semana continuando con estos debates.